constructo ¿cómo lo apago? Ya. Entendí. Probablemente la internalización del deber, ¿no es cierto?, nos hace darnos cuenta precisamente cuando tenemos que sacrificar lo que queremos y podemos hacer por lo que debemos. Yo les decía que también nos encontramos con personas que simplemente hacen lo que quieren, y especialmente si tienen el poder para hacerlo. El poder entendido como poder económico, poder político, poder mediático. Eso es lo que hace la diferencia entre unos y otros. Entonces, lo primero, pero los demás observan nuestra forma de ser moral. Decíamos ayer que indiscutiblemente nuestro modo de ser moral queda transparentado a través de nuestros actos, que es lo único que el otro puede observar de nosotros y nos juzga a través de esos actos. Yo creo que es muy difícil lograr credibilidad. A veces hay que trabajar toda la vida para lograr esta credibilidad, pero fíjense lo fácil que es perderla. Y una vez que se pierde es muy, muy complejo volver a recuperarla. Entonces yo creo que por eso no tenemos que olvidar que siempre hay ojos puestos sobre nosotros y por lo tanto se espera de nosotros un comportamiento a la altura de las funciones que estemos realizando o de los deberes que tenemos que cumplir dentro de la sociedad. Entonces somos responsables ante los demás, pero sobre todo fíjense que somos responsables ante nosotros mismos. Ayer hablábamos de el imperativo de formar nuestro etos moral. ¿Qué decíamos que es el etos moral? Decíamos que es nuestro modo de ser moral y que nos hace diferentes a unos de otros, ¿ya? Y decíamos, ayer discutimos harto esto, veíamos que sin duda somos influenciados por los contextos, por la sociedad. Qué duda cabe que la genética también influye en nuestra forma de ser, pero a pesar de todo ello, ese pequeño pedazo de libertad que le queda al ser humano lo tiene que usar para construirse como un ser moral. Yo les citaba a Sartre que dice: el cobarde no nace cobarde, el héroe no nace héroe, no tenemos genes cobardes, sino que nos vamos haciendo cobardes o héroes a través de la repetición de nuestros actos que elegimos libremente. Por lo tanto, finalmente nosotros somos responsables de construirnos a nosotros mismos. Entonces, cuando decimos que somos responsables ante nosotros, tenemos que darnos cuenta de que con cada decisión nosotros estamos conformando nuestro carácter moral. Por eso yo les decía ayer que ¿de quién está la libreta? Ya. Por eso yo les decía que la primera vez que somos permisivos con nosotros mismos a lo mejor nos cuesta, pero si lo hacemos una segunda vez y una tercera vez, finalmente nos vamos acostumbrando a ser permisivos desde el punto de vista moral, hasta que no nos damos cuenta cómo hemos construido un carácter moral pusilánime, por ejemplo. Ahora, ¿por qué tenemos que hacernos cargo? Aquí están las causas antropológicas de la responsabilidad moral. Y se sintetiza en esta palabrita que significa, ¿cuál es la luz aquí? ¿Esta será? Sí, ahí está. La palabra voluntariedad. Fíjense que voluntariedad se parece a voluntad, pero en realidad es más amplia que la voluntad. Voluntariedad significa actuar haciendo uso de las dos grandes facultades del sujeto humano, que son la razón y la voluntad. Conocimiento y consentimiento. Actuar con voluntariedad significa que conozco lo que estoy haciendo en términos técnicos y en términos éticos, y consentimiento supone la capacidad de decir sí o no. Nos hacemos cargo de nuestros actos porque actuamos con voluntariedad. ¿Qué significa que conozco lo que estoy haciendo? Significa que puedo...
Perfecto, tengo conciencia, muy bien, tengo conciencia de las consecuencias a corto plazo y de las consecuencias a largo plazo. Todo eso evidentemente pasa muy rápido por mi mente, ¿no es cierto? Pero yo soy capaz de percatarme el bien y el mal de la acción, el contenido moral y no solo técnico de lo que estoy haciendo. Y el consentimiento nos permite decir sí o decir no, porque de pronto puede ser que esté figurándome realizar una determinada acción, pero al analizar cabalmente las consecuencias digo, no, no lo voy a hacer. Eso es el consentimiento. Entonces, actuar con voluntariedad supone hacer uso de las dos grandes facultades del ser humano, entendimiento y voluntad, que era lo que decíamos ayer nos distingue del resto de los animales. A mayor voluntariedad, quiero que pongan atención en esto. ¿Qué significa ese párrafo? A mayor voluntariedad aumenta la responsabilidad. Y si la voluntariedad se viese alterada, el grado de responsabilidad también disminuye. ¿Qué significa esto? De cuáles serían las posibles consecuencias de nuestros actos, no solo el acto directo, sino además los posibles daños colaterales, las posibles líneas de consecución. Y entonces, en ese sentido, mientras más jóvenes son... Ah, perdón, el micrófono. Oye, sí. Ahí hay que prenderlo, parece. ¿Eh? Yo tengo miedo escénico y nadie me lo cree. Y ya, en ese sentido, mientras más dueño eres del conocimiento de la voluntad, por supuesto, mayor responsabilidad ética tienes sobre lo que estás haciendo. Perfecto, perfecto, muy bien. Por eso yo les decía ayer, por ejemplo, en una organización, no es lo mismo, si bien todos somos responsables, es más grave que cometa un error o que caiga en un fenómeno de corrupción moral el líder o las personas que están más abajo de la pirámide de la organización. ¿Por qué? Porque hay más compromiso, hay más responsabilidad, tiene conocimiento de la misión y visión de la empresa y tiene que transmitir hacia abajo precisamente este compromiso. Muy bien, perfecto. Entonces, si la voluntariedad se viese alterada, ya sea por el conocimiento o por el consentimiento, aquí está hacerse cargo, ya, responsabilidad, entonces depende de la voluntariedad. Pero esta voluntariedad puede verse afectada por falta de conocimiento. Ahora, esta falta de conocimiento, aquí hay una tabla que tiene algunos ejemplos, ¿ya? Está, por ejemplo, ya, si decimos, insisto, que somos responsables porque actuamos con voluntariedad, bastaría, ¿no es cierto?, con demostrar que la voluntariedad se ve alterada para concluir que la responsabilidad disminuye o es diferente en una persona u otra. Fijémonos que la ignorancia, ignoro el contenido moral de lo que estoy haciendo, pero esta ignorancia o inadvertencia admite grados: invencible, vencible y procurado, porque puede ser que yo no esté tan claro el letrero que dice no virar en Lincoln, voy por O'Higgins, doblo Lincoln, ¿no es cierto? Y hay un carabinero y dice, y me cursa una infracción. Y yo digo, pero es que yo no sabía, y a lo mejor efectivamente no sabía. Pues. Claro. ¿Ah? El principio legal que no es el de conocer, para la legalidad no exime responsabilidad. Lo que pasa es que igual hay una diferencia entre la norma moral y la ley positiva, ¿ya? Dijimos ayer que el carácter punitivo de la ley positiva, de la norma positiva, es una de las diferencias. Y la otra de las diferencias es que para la ley positiva basta el acto. En cambio, desde el punto de vista moral, a nosotros nos interesa ver las causas de por qué las personas actúan como lo hacen. Y ahí la intención, y ahí vamos a ver algunos eximientes, por ejemplo, de la responsabilidad o agravantes de la responsabilidad.
Pero sí, sin duda, el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad. Sí, sí me pasó. La carabinera, es mi ejemplo, no me entendió. Pero yo honestamente no sabía que no se podía virar. Pero bueno, igual pagué la multa. Entonces, esta ignorancia admite grados. Por ejemplo, la ignorancia vencible. Ignorancia vencible significa un desconocimiento que no puedo superar, aunque me esfuerce. Por eso dice ahí, podría deberse, ¿a qué podría deberse que caigo en una ignorancia invencible? Por ejemplo, podría ser producida esta ignorancia invencible por incapacidad personal de conocer las normas éticas o por falta de formación disculpable por las circunstancias. Y en este caso, desde el punto de vista moral, la persona no sería culpable. Yo insisto en que nosotros vemos solamente actos. Por ejemplo, vemos en la televisión hombre degolló a sacerdote. ¿Se acuerdan ese caso que ocurrió en el sur, ya? Y que ahora vive en Aysén. Entonces nosotros decimos, este hombre es malo, es un pervertido y tiene que irse a la cárcel. Luego nos enteramos que es esquizofrénico y eso lo hace inimputable ante la ley. Y desde el punto de vista moral también. Entonces, por eso yo les digo, no basta con ver los actos, nosotros tenemos que ir más allá. A ver, veamos estas posibles causas. ¿Quiénes podrían caer en estas posibles causas? Incapacidad personal de conocer las normas éticas o de comprenderlas cabalmente. Recuerden el aspecto abstracto que tienen las normas morales. ¿Quiénes podrían encontrarse en esta situación, en esta ignorancia invencible que exime de responsabilidad moral? Que tienen un grado de intelecto bajo la norma, entonces esas personas son imputables. Ok, perfecto. Una persona que tiene puede ser algún grado de incapacidad, que puede ser una incapacidad intelectual que puede ser momentánea o permanente. Ya también podría ser algún caso de incapacidad momentánea. Permanente, puede ser una persona que tiene una depresión severa, una persona que tiene esquizofrenia, una persona con algún retraso intelectual, ¿ya? ¿Perdón? Claro, sí, perfecto. Muy bien. ¿Quién más? Los niños, muy bien. ¿Y cómo se resuelve este caso de los niños? Porque hoy día, si ustedes se fijan, vemos muchos niños participando en actos delictuales, niños de 12 años, de 13 años. ¿A qué edad comienza la comprensión cabal de lo bueno y lo malo? Claro. Ya. Pero eso va a depender porque eso es evolutivo, pero cada niño es diferente. Claro, sí. Pero mencionar una colega que me encontró un video de mi hijo de ¿Ya? Entonces me decía, ¿qué opinas al respecto? Me decía este video, chuta, yo veía dos carabineros corriendo detrás de un chiquillo y estaban en una protesta y se tiraban y cayeron al suelo. Chuta, aquí, no sé, que como que es cierto que los carabineros están ejerciendo mucha fuerza. Y me dice, pero al momento de tomarlo, lo llevaron a hacerle a la comisaría y se dieron cuenta de que tenía 16 años. Entonces me decía, ¿quién tiene la culpa acá? Entonces, ¿cómo un niño de 16 años va a estar metido en una protesta que ni siquiera tiene injerencia para lo que estaban reclamando? Claro. Entonces, considero que igual tiene como un poco de relación con el primer ítem que están mencionando. Claro, sí. Bueno, ustedes saben que la edad de imputabilidad civil y penal ha ido cambiando con el tiempo, ¿no es cierto? De acuerdo al acceso que tenemos al conocimiento, a la información, y más o menos decimos que el procesamiento de cuestiones abstractas se comienza a dar desde los 12 años en adelante, de los 12 a los 14 años.
Claro, los 14 años, sí, pero sin duda que antes se actúa por imitación, ¿no es cierto? La influencia, la necesidad de ser reconocido dentro de sus pares. Entonces, no existe esa cabal noción de con este acto estoy construyéndome como persona, la repetición, no, eso no existe. Lo que hay es precisamente imitación, repetición, necesidad de ser aceptado. A niños en este caso menores de 14 años para poder cometer delitos. Claro. Sí, porque saben que ellos no van a tener una consecuencia Sí, judicial. Sí, efectivamente. Sí. Las personas, ¿no es cierto?, transgresores de ley utilizan a los niños precisamente porque conocen su carácter de inimputables ante la ley. Pero en rigor, y esto lo dejo bien claro porque ustedes saben que la sociedad en general es muy categórica y muy dura para juzgar, entonces dicen no, es que estos chicos son malos, pero la verdad es que tenemos que preguntarnos si actúan con voluntariedad y acercándonos a lo que nos dice la ciencia, no, ya porque faltaría, ¿no es cierto?, el desarrollo del pensamiento abstracto. Ahora, ya tenemos los niños y las personas en situación de discapacidad intelectual. ¿Creen ustedes que nosotros, entre comillas normales, supongamos que lo somos, ustedes saben que la normalidad es una convención nomás, así es que... ¿Ah? Sí, sí. ¿Ustedes creen que nosotros podríamos caer en alguna situación de ignorancia invencible y vernos involucrados, por ejemplo, en alguna situación inmoral por ignorancia invencible? No sabemos. A ver, perdón, el micrófono ha pasado, a ver. Yo creo que sí, en realidad, porque he visto casos cercanos en donde gente ha firmado cosas prácticamente por desconocimiento, casi por un apuro, decir, no, firma acá y firman. Ya, Y las consecuencias han sido que lo han retirado del puesto de trabajo. claro. Entonces el desconocimiento les provocó algo que en realidad fue el despido. Eh, claro, pero ahí vamos a ver si en realidad... Sí, al tiro. Claro, Sí, ese es el pero sabes que asunto. a veces se dan situaciones que son súper extrañas. ¿En Al qué tiro le doy la sentido? palabra Un a la camuflaje persona que quiera. de la información de cierta manera que en el fondo al leer entre líneas después te genera consecuencias. Claro, pero al final ponen algo, una cláusula o algo muy particular y hicieron para afuera. Pero evidentemente con una doble intención, sí, es súper claro. A eso voy. Sí, sí, por Violentado, ejemplo... todas esas cosas terminadas en ado. Perdón, ¿alguien Profesora. quería? ¿Sí? Sí, profesora, bueno, en el ámbito por lo menos del derecho penal existe y está reconocida la institución de el error de prohibición. Y efectivamente, tal como sale en su cuadro, ese error de prohibición puede ser vencible o invencible, pero la carga de la prueba respecto de poder representar ese error es de carga obviamente de el que lo alega. En el caso que más ¿cómo se llama? Se reitera, por lo menos en tema penal, es el caso de los desacatos judiciales. Generalmente en problemas de violencia intrafamiliar, lo que ocurre es que son generalmente personas que no tienen a cabalidad sujeta la regla de que cuando son detenidos y van a tribunales, la orden del juez es generalmente no acercarse a la víctima o abandonar el hogar común que comparte con la víctima. Y el error en el que se cae y que es llamado efectivamente error de prohibición, cuando se puede probar absolutamente, es que la víctima puede llamarlo a él y decirle que venga a la casa. Y luego entonces la persona cree que en definitiva él está autorizado para volver.
Sin embargo, obviamente las órdenes judiciales, si no hay una orden en contrario, es la que vale. Y por cierto, cuando las personas son detenidas por violencia intrafamiliar, les dicen que se vayan de la casa, la señora los llama para que vayan a tomar el tecito o vean a los hijos. Se monta una discusión en donde la señora vuelve a llamar a los carabineros y las personas, digamos, los carabineros vienen y lo detienen y lo detienen por un delito de desacato que generalmente desacato, termina claro. con estas personas privadas de libertad. Entonces, efectivamente, o sea, la responsabilidad con falta de conocimiento, por lo menos en el ámbito penal, es una cuestión que por lo menos está absolutamente reconocida, pero obviamente es carga del que lo alega el poder decirlo. Y ahí uno tiene que decir, bueno, ir con un informe social o con un informe psicológico que dé cuenta, digamos, de su saber, de su entender, obviamente, y ahí bueno, generalmente la Corte lo que hace es también lo que usted dijo, profesora, de que no se puede alegar ignorancia ante la ley de ninguna manera. Eso es lo que podría ser mi aporte. Claro, profesora. pero qué bueno, gracias, porque nosotros efectivamente todos los días hacemos actos de fe, desde que nos levantamos. Claro, hacemos actos de fe porque creemos en la gente. Y, por ejemplo, en este caso que menciona la compañera, claro, hay una prohibición de acercamiento, pero la esposa lo llama, el hijo está enfermo, ven a verme, y él a lo mejor tampoco nadie le ha explicado, ¿no es cierto? Aunque lo llame, porque fíjense que el problema de las leyes, de la ley positiva, es que no puede, es imposible que abarque todos los aspectos de la realidad humana, es imposible. Entonces, por eso nosotros tampoco podemos esperar estar llenos de leyes. Tiene que quedar un espacio para la toma de decisiones, para la reflexión personal. Y claro, en este caso habría que decirle, no se puede acercar aunque lo llamen por teléfono llorando, ¿se fijan? Así es que sí, es posible que nosotros también, ¿no es cierto?, en estos actos de fe que hacemos todos los días, de creer en lo que nos dice la publicidad, los diarios, los medios, de creer en las personas que nos rodean, porque qué duda cabe, no podemos estar pidiéndole a cada persona, a ver, fírmamelo ante notario, muéstrame el certificado para saber que efectivamente eres, estoy pensando, por ejemplo, en el caso de una que analizamos con otro grupo del área de salud, una persona que fue a hacerse una endodoncia, luego fue a otro odontólogo un año después y nunca le habían hecho la endodoncia. Y el odontólogo le dijo que era endodoncista. Entonces, claro, uno le debería, yo, claro, cuando voy al médico trato de ver dónde están los títulos, pero, de verdad, pero no necesariamente tiene que tener los títulos. Bueno, este señor no era endodoncista, pero uno confía, se fijan, uno no puede estar preguntando, muéstrame el título, terminaste la carrera, ¿qué notas tuviste? Claro, entonces nosotros Tampoco dice nada. ¿Perdón? Sí. La nota, digamos, no sé si sirve mucho porque he visto grandes juristas que salieron con 100 en todo y para litigar son pésimos. Sí, no, sí es cierto, sí. Entonces, bueno, podría ser también que nosotros caigamos en una situación de ignorancia invencible. Pero respecto de lo que decían ustedes, un documento que uno firma, ¿no es cierto?, y lo firma de buena fe, la verdad es que ahí en realidad lo que corresponde es ignorancia vencible. ¿Cuál es a qué, sí? ¿Ya? Pensaba en otro ejemplo para el primer caso. Era las personas quizás que vienen de otra cultura o que quizás no tienen cultura como esas personas salvajes, como Tarzán. Pensemos en Tarzán. Sí, bien selvático. Entonces, Ya. en ese caso, él podría estar en la primera categoría. Pero no sé si los de otra cultura muy distinta a la presente podría también caer ahí o si no cae en el segundo caso. Sí, bueno, en realidad, claro, podría ser, pero cuando uno viaja a un lugar que es muy distinto al nuestro, lo primero que hace es tratar de interiorizarse respecto de cuáles son las normas, cuáles son los usos, precisamente para no caer en alguna situación, porque recuerden la película, ¿cuál era? Terrible esta de este señor que lo encontraron con droga, una clásica, ¿cómo se llama? El Expreso de Medianoche. Claro, se fijan, o sea,
lo que les significó, ¿no es cierto?, países en donde son muy castigados algunos actos. Entonces es importante hoy día que tenemos esta posibilidad de interiorizarnos. Pero yo estaba pensando, por ejemplo, muchas veces en los municipios, cuando salen electos alcaldes que no tienen conocimiento de administración pública, no tienen conocimiento de leyes, y finalmente se dice, bueno, tampoco necesita tener todo el conocimiento, porque para eso tiene sus asesores. Entonces podría ser que efectivamente confíe en los asesores, y ahí también es posible que la persona desde el punto de vista moral, aunque legalmente no se va a eximir, pero desde el punto de vista moral comprendemos, ¿no es cierto?, que confió en sus asesores. Y que para eso son los equipos de trabajo. No puede estar el líder estar en todas partes, tiene que confiar también. La ignorancia vencible se debe a negligencia o falta de interés en aspectos moralmente relevantes. Yo recuerdo cuando salió el caso de la primera vez que la PDI hizo la investigación acerca de lo que estaba ocurriendo en las instituciones del Sename, actual Mejor Niñez, y recuerdo la directora en ese tiempo, esto salió a la luz a raíz de la muerte de Lizeth Villa, ¿se acuerdan? Y recuerdo que la directora dijo, yo no sabía lo que estaba ocurriendo. ¿El no saber en este caso la exime de responsabilidad? No, porque en ella hay una ignorancia invencible, ha habido negligencia. ¿Qué negligencia? Por ejemplo, disponer visitas sorpresa, ¿no es cierto? Si nosotros sabemos que va a venir la suegra, obviamente vamos a ordenar la casa. Entonces no sirve mucho decir, ya mañana vamos a ir a hacer una visita, porque va a estar todo en orden. Se sabe que se está trabajando con los niños más vulnerados de nuestra sociedad, que necesitan acompañamiento, reparación, en fin. Por lo tanto, hay que agotar todos los medios para cerciorarnos que la institución está cumpliendo con sus fines. Entonces, en el caso de ella, la ignorancia sería vencible, ¿ya? Entonces caemos en ignorancia vencible cuando por desinterés, por negligencia o por confianza o falta injustificable de formación moral, no atendemos a lo que deberíamos atender. Entonces, en la lectura de un contrato, por ejemplo, si nosotros firmamos sin leerlo, evidentemente habría ignorancia vencible. Ahora, recuerden que de pronto también se utiliza terminología técnica para inducir al usuario a una compra. Entonces, en ese caso, también la ignorancia sería invencible. Yo recuerdo lo que pasó cuando aparecieron las tarjetas de crédito para supermercado, y que ustedes saben que estaban destinadas, el público en realidad el que estaban destinadas eran dueñas de casa, fundamentalmente. Dueñas de casa, personas que nunca habían utilizado instrumentos financieros y que por lo tanto no sabían cómo usarlo. Y ahí, claro, hay responsabilidad, ¿no es cierto?, fundamentalmente de las instituciones. O sea, ¿cómo le entrego un instrumento financiero a alguien que no sabe usarlo? Y pensando en un problema moral grave en nuestro país que podría ser el endeudamiento. El sobreendeudamiento. Hay indicios de que se está obrando mal, pero no se quiere salir de la ignorancia. El caso que les comentaba ayer del uso del teflón en objetos de cocina, ¿no es cierto? Cuando la empresa hace la investigación, se cerciora que efectivamente esto provoca daño a la salud, y sin embargo tienen las pruebas y no hacen nada para seguir en la producción de estos productos, o el caso que ustedes mencionaban, el uso de asbesto, que se supo antes que se dispusiese el retiro, ¿no es cierto?, de las planchas de asbesto con lo que estaban construidos algunos colegios, gimnasios, en fin, se conocía y no se hacía nada. Entonces, bueno, evidentemente ese es el grado más grave de responsabilidad. Aquí tengo un ejemplo, lo elegí al azar, no es porque no es tendencioso, pero el antiguo ministro de Salud de
de Piñera, recuerden que reconoció desconocer el grado de hacinamiento y pobreza que existe en la capital, asegurando que esto es un factor clave para entender el no cumplimiento de las medidas sanitarias impuestas por la autoridad como la cuarentena. Cuando estábamos en plena pandemia, recuerden que se dispuso una cuarentena que no fue cumplida y que tampoco, ¿no es cierto?, disminuyó la tasa de contagios. Y bueno, cuando se investigó por qué ocurría esto, nos dimos cuenta del hacinamiento en que se vive, la pobreza en la que se vive, casas en las que, bueno, si aquí hay trabajadores sociales que han trabajado en censo, sabrán que hay viviendas que están habitadas por 3 familias. Entonces hay un nivel de hacinamiento grave y con la llegada de extranjeros. Claro, porque no basta con alegar desconocimiento cuando, y de hecho, fíjense, yo no sé si aquí hay personas que trabajan en salud, ¿usted? Ah, ya. Ya. Lo que pasa es que creo que hoy día un médico, una enfermera, no puede ejercer su profesión si desconoce la forma en que vivimos los chilenos. Desde hace un tiempo ya se está hablando de los determinantes sociales en salud y por lo tanto no se puede administrar, ¿no es cierto?, medidas sanitarias si desconocemos cómo vivimos. O sea, una persona que sufre una tuberculosis permanente y se contagia y le da remedio y vuelve a contagiarse, pero resulta que vive en una casa donde hay filtraciones de agua y de lluvia, entonces no se puede desconocer. Una persona que trabaja en salud no puede desconocer estos aspectos sociales. Entonces aquí podría haber una ignorancia vencible. Procurada no creo, porque ya sería maldad. Podría ser, pero bueno. Yo creo, no sé, se me ocurre que es vencible. Estamos viendo los actos nomás, entonces aquí estamos suponiendo. No, lo que pasa es que tú estás en esa escala del Estado. Hay ciertos tipos de reconocimiento, sobre todo sobre la composición social, la disposición de las casas, como están hogares, y me parece una ingenuidad demasiado grande. Claro. ¿Perdón? El micrófono, ¿dónde está? Ya. Es una acotación. No, pero está bien. No logro comprender algunas veces cuando ciertos políticos quieren obtener un cargo, por ejemplo, un diputado de tal distrito, y no es de la región. ¿Cómo no conoce el territorio, no conoce la Claro. gente, la realidad? Sí. Eso de verdad no me calza. Y senadores, entonces no, y yo, es peor aún, no entiendo cómo la gente puede votar por ellos. Sí, populismo, sí, es cierto. Yo creo que, y además, por último, no sé, creo que si tenemos una determinada responsabilidad, por ejemplo, un cargo, nuestro deber es rápidamente estudiar, conocer, ir a la región, ¿no es cierto?, para no caer en este tipo de ignorancias. Mi cariño le tienen a la zona. Sí. Me provoca. Profesora. Ah, sí. Se cayó. Bueno, aquí está el caso que citaba delante la compañera.
el caso del mal llamado Chacal de Nahuel Toro, Jorge del Carmen Valenzuela, un campesino de precarias condiciones sociales y económicas, se hizo conocido por protagonizar un homicidio múltiple en la localidad de Nahuel Toro, tras asesinar a su conviviente y los 5 hijos de esta. Fue condenado a muerte por la justicia en el año 1963. Él, recuerden, era analfabeto, además no había crecido en el seno de una familia. Estamos hablando de los años 60, en donde había mucha pobreza en nuestro país, y analfabetismo. Él era alcohólico, además, no había tenido trabajo estable, y en una discusión mató a su conviviente y a los 5 hijos de esta. Después recuerden que él, mientras cumplía condena, se le enseñó a leer, escribir, se le instruyó los principios básicos del cristianismo, y además aprendió un oficio, aprendió a hacer guitarras. Y bueno, se aplicó la pena capital. ¿Qué creen ustedes? ¿Aquí hay ignorancia procurada? Porque, a ver, si se dictó sentencia, ¿no es cierto?, y fue condenado a la pena capital, es porque se asume en él ignorancia procurada. ¿Qué creen ustedes? Claro, porque no vamos a mandar, ¿no es cierto?, a la muerte a alguien si no estamos plenamente conscientes de que efectivamente sabía lo que estaba haciendo. ¿Sí? Profesora. Sí, a ver, Felipe, al tiro, ¿ya? Primero le vamos a dar la palabra a Miguel y enseguida usted. Gracias, la modelo. O sea, estoy ¿Ya? estoy suponiendo porque, a ver, si tú matas a la primera persona, pues mató a 6 personas. Si matas a la primera persona, ¿en qué grado estás cuando matas a la sexta? O sea, si ya mataste a 5 antes, en algún momento igual tú tienes que haber tenido conciencia de lo que estabas haciendo. Ya. Por matar a la primera, yo creo que ya puede ser. Pero a la quinta o a la sexta, o sea, en el periodo completo. Es que no estaba loco, porque resulta que después cuando se le educó, él tomó conciencia de lo que hizo y además dijo, mejor no me hubiesen educado porque no hubiese entendido nunca lo que hice. Entonces, Claro. ahí le bajó la cosa moral del entendimiento y el conocimiento y la responsabilidad de las acciones que cometió. Ok, ya, o sea, ¿usted cree que hay ignorancia procurada en él? Sí. Ya, perfecto. Al Felipe compañero, quería- por favor. Ya, Felipe. Profesora, buenos días. Hola, buen día. Sí. Yo creo que los dos casos están relacionados porque nosotros lo vemos desde el punto de vista del análisis, y este análisis yo creo que habría que empezarlo con la pregunta de que este tipo de personas sí existen, porque muchas veces nosotros nos preguntamos que cómo pueden existir este tipo de personas. En el caso de Mañalich, hay que recordar que en ese entonces... Ya, perdón. Disculpe la hilaridad del curso. Ya. Sí. Felipe, continúe. En ese entonces Mañalich y el grupo de ministros de su sector hablaban de sueldos reguleques, cambiaban la ornamentación de sus oficinas. Ellos realmente no conocen o no conocían cómo era el Chile de Plaza Italia para abajo. Pero no es porque no quisieran, sino que viven una vida, un mundo aparte. Y pasa mucho en muchas autoridades políticas que aprueban leyes de transporte público, pero nunca andaban en transporte público. Hablan de pobreza, pero nunca han vivido la pobreza, como dice una canción de Valparaíso. Y con respecto al Chacal de Nahuel Toro, es una persona que está sumida en la ignorancia. En el año 63 existía un analfabetismo tremendo. El latifundio tenía la ignorancia, pero extrema, a la gente en los campos. Hasta el día de hoy se configura casi la misma estructura hacendal en Chile. Entonces, sí existía ese tipo de gente y sí resuelven sus problemas de esa manera. Hoy en día, los mismos actos se siguen cometiendo. En Yungay, por ejemplo, una pareja, un joven con una señora, descuartizaron con un hacha a otras 2 personas. Entonces, sí existen, y eso es lo que yo quería plantear. ¿Existe ignorancia procurada? Sí. Oh, perfecto. O sea,
Ya, existe ignorancia procurada, o sea, para usted, ¿cómo se llama? Jorge del Carmen Valenzuela sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Así es. Ya, perfecto, Felipe. Ahora, la carga Ya, moral, gracias. si era bueno o era mal, ya esa es otra, pero sí sabía lo que estaba haciendo. Ya, sí sabía lo que estaba haciendo. Perfecto. No, respecto al Chacal de Nahuel Toro, eso sí. ¿Sí? Que él en alguna parte de las entrevistas que se generan después de que está en la cárcel, él dice que en ese momento como que no se acuerda. Y el segundo argumento que dice es que se le metió el diablo adentro, que fue el diablo el que hizo esas cosas que él no sabe lo que era. Ya. Entonces yo comparto el argumento acá del compañero que dice que llega un punto quizá en estas personas que no están educadas que entra una furia instintiva y se ciegan. Entonces fácilmente, claro, uno es entendible entre nosotros que ya después de matar a alguien, ¿cómo sigo? Pero una persona que no tiene educación, que no tiene ninguna conciencia sobre la dignidad humana quizás, Ujú. obviamente puede haber visto que eran, no sé, era como matar a unos perros, unos gatos, no sé, algo así, Perfecto. como que los denigró como seres humanos. Yo creo Ok. que por ahí va, pero por un tema de desconocimiento. Ya. Sí, Pero, pero existe la posibilidad A y ver, existe la necesidad de que hay personas con una educación súper alta, con estudios de posgrado, etcétera, que igual le pegan a la señora, igual se violan niños. No, yo pero creo ahí que hay tiene una que tiene que psicopatía. pero le pegan en partes que no se ve y después regalan claro, flores. están encerraditos. Sí, Claro. pues, pasa eso, Ok, porque la Felipe, justicia al a ver, final es para la gente pobre. sí, perdón, al tiro le doy la palabra a usted. Recuerden que ayer hablamos algo, estamos también en este análisis antropológico y veíamos que el ser humano es el único animal con una plasticidad que podría, ¿no es cierto?, construirse en una gran persona o terminar en la animalidad en términos peyorativos. El resto de los animales actualiza sus potencias de manera espontánea. Yo les decía, las abejas no tienen que aprender cómo hacer los panales. Pero el ser humano, si usted lo deja, el caso de los niños ferales, por ejemplo, que alguien dijo Tarzán, los niños ferales, hay pocas experiencias de las que tiene conocimiento la ciencia, pero estos niños ferales no lograron el lenguaje hablado, porque ustedes saben que el lenguaje es convencional, y tampoco lograron la postura erguida, porque ellos se trasladaban imitando a los cuadrúpedos. Entonces, el ser humano necesita mucho los estímulos externos, y de ahí la idea de que somos un animal político o social. Necesita los estímulos externos para actualizar las potencias que tenemos, o si no, estas potencias quedan atenazadas. Entonces, los estímulos del medio son súper importantes. Por eso acá, muy bien, cuando ustedes dicen era el año 60, podríamos preguntarnos, ¿el Estado tiene alguna responsabilidad en esto? Actualmente sí, pero en ese tiempo el Estado estaba con la idea de generar más escuelas. Claro, claro. Entonces, efectivamente, aquí hay un contexto, ¿no es cierto? Porque incluso el control de los impulsos. El control de los impulsos es algo que se aprende. Se aprende en el hogar, ya el control de la agresividad, todo nosotros lo aprendemos. El proceso de desarrollo de nuestra humanidad tiene que ver con ir dejando atrás los instintos para dar paso a la razón. Ya, eso es precisamente. Entonces, eso también es algo que no podemos soslayar. Sí, usted iba a decir algo. Sí, a mí la historia es de todavía. Un dato importante, a propósito de que ustedes decían, porque yo también de repente veo el canal ID, no sé si lo han visto, los crímenes, ya, pero fíjense lo que pasa ahí. Fíjense lo que pasa ahí. Por ejemplo, se ve mucho en Estados Unidos, cónyuge que mata al otro para cobrar los seguros. Pero hay todo un plan. Fíjense que este señor lo tomaron detenido inmediatamente porque no se escapó. Estaba en una cantina. No cruzó la frontera, porque si yo hago algo malo, me voy a esconder, ¿no es cierto? Pero él se fue a una cantina. Entonces, todo eso hace preguntarnos, ¿realmente tenía una conciencia cabal de lo que estaba haciendo? En ciertos contextos.
en ciertos contextos, como prácticas morales, que no se justifican, pero por lo menos se normalizan, ciertamente. Y entonces, en muchos de estos contextos que están alejados de la instrucción, de la educación y demás, se crean estigmas, ¿no? Que subcategorizan al ser humano. Entonces se crea el estigma de la que engaña, el hijo que no es tuyo, que probablemente no es tuyo. O sea, y son una cantidad de cosas que operan en estas mentes no instruidas, que de hecho es un recurso que utiliza cualquier poder, deshumanizar al otro, y entonces eres capaz de coger y meterlo en una cámara de gas, de matarlo, de descuartizarlo, de hacer lo que sea, porque de pronto no es un ser humano en su cabalidad, es simplemente el que te engañó o el que quiere coger algo tuyo, el ladrón, o sea, todo esto son categorías con las que operan la mente, y entonces por supuesto las personas que no están totalmente instruidas son más vulnerables a caer en este tipo de sesgo, ¿no? Y actuar por ese impulso. Y lo otro es que a mí me parece una barbaridad que aún exista la pena de muerte en muchas sociedades modernas. Es algo que de verdad me parece una cosa anacrónica completamente. Bueno, la verdad es que incluso Tomás de Aquino, el padre de la Iglesia Católica, justificaba la pena de muerte, y él la justificaba diciendo que a veces hay que amputar un miembro para salvar el cuerpo. Pero meter en prisión a alguien es separarlo de la sociedad. Ya está amputado. Claro, sí, pero les quería explicar cuál es el argumento. Pero primero él, que quería decir algo, usted, y luego usted, ¿sí? Bueno, con respecto a lo que usted decía, que el Estado, en cierto modo, sí tiene una pequeña responsabilidad al no preocuparse de la formación de sus ciudadanos en esa época. Claro. Entonces, probablemente los intereses del Estado estaban en otro otras foco, en otra necesidades. necesidad en ese momento. Y cuando a él se le educó, entonces él no demostró que era un psicópata ni nada, porque los asesinos seriales, por ejemplo, que matan a varias personas, es porque tienen un trastorno psicológico. Entonces él a lo mejor su alcoholismo era su único trastorno que le pudiera haber alterado la noción de la realidad, porque a lo mejor estaba alcoholizado cuando lo hizo. Hola. Claro, bueno, él dice que cuando lo entrevistaron, él explicó que mató a los niños porque estaban sin madre, entonces que los iba a cuidar. Sí. Entonces, en ese sentido, sí tenía conocimiento de lo que hizo. Pero es que razonó. Al razonar significa que tuvo una capacidad moral de entender lo que hizo, y a su vez hizo lo siguiente a consecuencia de... Sí, yo soy culpable, Sí, no, O sea, vamos a decir que es culpable. El tema es tratar de comprender las causas que lo llevan, el nivel de ignorancia con el que actúa, si es vencible o procurada. Al tiro. Bueno, creo que es lo que pasó con los campos de exterminio en la Alemania nazi. Como dice usted, hay un fenómeno de deshumanización del otro que nos permite, en nuestra estructura mental, justificar determinados actos. Por supuesto que es distinto en el caso en el que hay toda una estructura para castigar al otro que se ha deshumanizado versus esta situación en la que un hombre simplemente lo deshumaniza porque no ha tenido acceso a la instrucción formal. Yo creo que es más grave en el otro caso, cuando se institucionalizan estos castigos para deshumanizar al otro. Perdón, sí. En relación al caso que estamos viendo del Chacal de Nahuel Toro y la ignorancia procurada, me recordó algo que he visto en Quillón. De hecho, mi padre se fue a vivir a Quillón hace algunos años. Vive en un sector bien alejado, como bien rural. Y ya no digo varias situaciones, pero me acuerdo de dos en particular. De un caballero que a mi papá una vez se le perdió una herramienta relativamente cara y la buscó, no encontró, y
y no sé, un mes, 2 meses después fue a ver un vecino que es un viejito que como vive cortando leña, ¿no? Y mi papá de repente ve en una pared que estaba su herramienta y le pregunta, ¿esa es suya? No, es que se parece a mi herramienta. Ah, sí, sí es suya. Claro, y claro, y bueno, se la devolvió en ese momento. Y después mi papá consultando y los vecinos decían, no, pues este caballero, el nombre no me acuerdo ahora, siempre toma cosas de los demás y se las apropia, pero como que no siente que es malo, sino que va caminando, pasa por el campo de uno y la toma y se la deja. Y no es que la tenga escondida para que nadie la vea, sino que la deja ahí mismo porque es como que todo es de todo. Bueno, y hay otro, A lo mejor es hippie. claro, y de ser un hombre de 60 años. Y hay otro caso que tiene más que ver con el chacal que recordé. Fuimos a ver a otro vecino con mi papá. Y me acuerdo que él tenía hartos perritos, pero en esta ocasión solo tenía uno, un perrito. Y yo recuerdo que le pregunté, ¿y los otros perritos? No, dijo, los fue a tirar al río. Y, y así como que nos miramos con mi papá, dijo, sí, no, sí, ladraba mucho, hacía mucho ruido, y los metí en un saco y los fui a tirar. Y nosotros nos quedamos como que no sabíamos qué decir. Y lo que entendimos que para él era algo normal y una costumbre casi, que cuando uno de sus perros grandes tenía muchos perros, los perros chicos los le tirar. Sí, sí. Sí. Bueno, no, la verdad es que no, sí, que, bueno, no sé cómo, no sé cómo, sí, sí, Javier, sí, bueno, sí, puede ser práctica. Recuerden que además este señor no enterró los cadáveres, ¿ah? Los dejó ahí, entonces todo es lo mismo que las herramientas, las dejan ahí, entonces tiene plena noción de lo que está haciendo si no escondió los cadáveres. Estoy pensando en este señor que en Yungay, cerca de Chillán, ¿se acuerdan? Un femicidio, ¿se acuerdan? Un femicidio que hubo cerca de Chillán y que entrevistaron que la señora iba a comprar un auto a Santiago, fue un caso bien mediático, una camioneta iba a vender, creo, y nunca llegó, y el asunto es que entrevistaban a la expareja, y él decía, no, sí, yo la dejé en el bus, fue la última, y bueno, finalmente él había sido quien la mató, pero él había escondido el cuerpo, fue difícil encontrarlo, entonces ahí uno también, son otros comportamientos que nos hacen ver que hay mayor intencionalidad. ¿Sí? Estaba recordando quizá un caso interesante de analizar desde el punto de vista de estas clasificaciones de ignorancia, sería el caso Cabal, recordando que, bueno, el caso Cabal se da porque Natalia Compañón se reúne con Luxic, también participa de la reunión Sebastián Dávalos, hijo de Michelle Bachelet. Bueno, alegaban desconocimiento, qué tan delito era el uso de información privilegiada, qué tan delito era el tráfico de influencia, pero lo más interesante, y la famosa frase que nace del caso, me enteré por la prensa, de parte de Michelle Bachelet, que en ese caso, ¿qué tipo de ignorancia era? O sea, quizás voluntariamente estaba ignorando los negocios o lo que hacía su propio hijo, o realmente no sabía, no había comunicación entre la familia para poder ella justificarse, porque la verdad no tenía responsabilidad penal civil, pero sí se jugó con la posibilidad de tener responsabilidad política en el contexto en el que se estaba dando el caso. Claro. Bueno, yo creo que los que participaron no pueden alegar ignorancia invencible porque todos conocemos, ¿no es cierto?, lo que significa el uso de información privilegiada. Respecto de si Michelle Bachelet sabía o no, yo no sé si los padres sabemos todo lo que hacen nuestros hijos, no lo sé. Yo creo que las responsabilidades son personales. Incluso cuando hablamos de la responsabilidad de una organización, por ejemplo, en el caso de las colusiones, es una persona quien toma la decisión, otra persona que entregó la información, otra persona que firmó, otra que se reunió, pero siempre son personas individuales. No sé, la verdad, si en el caso de Bachelet, si ella conocía. Bueno, veamos, acá dice, ¿sí? Sí.
Lo que pasa es que quería añadir de lo que estábamos hablando de este hombre que asesinó a una familia, que igual, aparte de la instrucción como escolar, de educación, creo que también, como igual hablamos ayer, la infancia temprana, por ejemplo, es algo que finalmente me acuerdo que yo lo pasé en el colegio en psicología. Y veíamos esos casos y comentábamos acerca de cómo finalmente una persona que careció de acompañamiento como materno o más que la mamá, sino alguien significativo que le haya brindado como la sensación de amor, de lo que es justicia, de lo que es ser honesto, todo este tema como más emocional Sí. que como de educación, como el apego, todo eso, como que ellos sepan qué es el amor, cómo funciona y sentirlo y tenerlo al día a día para poder evidenciar después y ver y diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo. Claro, En ese efectivamente, sentido. la construcción de lazos, sí. Entonces, claramente esta persona que es analfabeta probablemente tuvo una infancia terrible y claramente no sabe cómo relacionarse finalmente con las personas. Entonces, como comentaba mi compañero, puede ver a las personas como simples objetos porque no aprendió en una infancia que una persona tiene un valor intrínseco. Entonces, yo creo que eso es súper, súper importante. Claro, porque además eso de que, por ejemplo, la dignidad de la persona, de lo que hablaban ustedes ayer, cuando hablaron acerca de la familia y hablábamos de la responsabilidad, fíjense todo lo que se aprende en el seno familiar. La responsabilidad, ¿no es cierto?, al asumir tareas, el respeto por el otro, y todo eso, aunque a nosotros no nos digan cuando somos niños, aquí está la dignidad del otro, no es algo que tácitamente nosotros vamos comprendiendo a través de estas formas relacionales. Entonces, por supuesto, y estaba pensando también en el caso de los niños institucionalizados, cuando la PDI hizo la investigación, no solamente se evidenció la violencia que se ejercía sobre los niños, sino también el abuso sexual entre pares. ¿Y qué es lo que estaban haciendo los niños? Repetían los comportamientos de los cuales ellos habían sido objeto durante tanto tiempo. Sí. En Cuba, por ejemplo, se da una práctica a raíz de los bajos salarios. Bueno. En Cuba, por ejemplo, hay un comportamiento que se ha normalizado, que es como los salarios han sido tan bajos durante tanto tiempo en el sector estatal, cada vez que una persona accedía a un trabajo, siempre estaba la pregunta de, no tanto de cuánto ganaba, sino qué búsqueda hay. ¿Cómo? ¿Qué búsqueda hay? Donde cualquier trabajo te decía, bueno, ¿y ahí qué búsqueda hay? No, ahí te puedes llevar hojas blancas. En el otro, no, ahí te puedes llevar aceite de comer. No, en el otro te puedes buscar tal cosa. Y entonces eso es una práctica que está socialmente aceptada, de, no, sí, el trabajo tiene, y el salario, no, el salario no tanto, pero la búsqueda tiene mucha búsqueda de todo lo que se puede llevar y puede vender y por lo tanto puede tener un ingreso sumergido. Entonces eso, legalmente, por supuesto que si lo saben o alguien le puede hacer una causa, van presos la mayoría, pero bueno, tendrías que meter preso al 70% de la población cubana. Y ahora, socialmente, está aceptada esa práctica. Claro. Y entonces le decía, el Estado se hace el que te paga y tú te haces el que trabaja. Claro, sí. Bueno, y con esas prácticas evidentemente vamos normalizando ciertos comportamientos, sí. Sí, por eso, bueno, el medio es tan importante. Aquí dice, Felipe dice, pero sin siquiera pensar que a los miembros de la Iglesia Católica les puede pasar eso. Felipe, ¿qué es esto? Usted lo que hablaba de Tomás de Aquino. Pero eso fue hace como 10 minutos. Sí, perdón. Hola. Hace como 10 minutos atrás. Bien, usted decía aquí... que la pena de muerte era necesario porque había que extirpar a un miembro, pero yo le escribía que sin siquiera pensar que podría ser alguien de la Iglesia Católica. Todos menos ellos. Claro, me imagino que él pensó cuando propuso esto, no pensó en que les podía afectar a ellos. Claro.
Bien, la idea, ¿no es cierto?, es solamente el análisis, no vamos a llegar a la conclusión porque no sabemos, pero sí creo que es importante todo lo que se ha hablado, mostrar, ¿no es cierto?, que el sujeto no puede evaluarse el comportamiento de manera aislada, sino que tenemos que comprender los contextos, las circunstancias, y ahí ver si las responsabilidades son individuales o más bien son colectivas, porque si este tipo de situaciones sigue pasando a estas alturas, pensando, ¿no es cierto?, en lo que hablábamos ayer, la segregación social que hay en nuestro país, qué responsabilidad también tiene el Estado en la formación de los sujetos. Y que porque es distinto cuando nosotros tomamos decisiones, porque tenemos otras alternativas, se fija, pero cuando no existe este abanico de posibilidades, en realidad nos damos cuenta de que la libertad también podría estar medianamente condicionada o limitada. Yo pienso que nos hemos quedado atrás con el tema de la educación sentimental, de la educación de las emociones. Pero yo creo que eso tiene un sentido, y el sentido es que en realidad de la inteligencia emocional se comienza a hablar solamente en la contemporaneidad. Recuerden que las emociones, por lo menos nosotros que somos herederos de la cultura griega, los griegos nunca valoraron, nosotros somos definidos como animal racional. Piensen ustedes, ayer usted decía, nosotros nos leemos a nosotros mismos o nos comprendemos a través de los relatos culturales. Y el relato cultural dice que somos un animal racional. A lo mejor sería distinta la concepción antropológica si nos hubiésemos definido, los griegos nos hubiesen definido como animal sentimental. Tal vez habríamos dado más espacio a las emociones, porque sin duda las emociones también nos distinguen del resto de los animales, ¿no es cierto? O sea, es una particularidad humana, igual que el pensamiento. Entonces, bueno, ahí tenemos ese sesgo que hemos heredado de la tradición griega, y luego, ¿no es cierto?, la modernidad, como yo les decía ayer, nuevamente enarboló la razón, porque a través de la razón hacemos ciencia, a través de la razón hacemos tecnología, dominamos la naturaleza, producimos, entonces siempre hemos enarbolado la razón. Y de los sentimientos solamente se ha hablado muy tardíamente, pero las propuestas ahora morales, por ejemplo, cuando se habla de los niveles de desarrollo moral, se incluye la empatía. Entonces las personas que están en los niveles más altos de desarrollo moral se caracterizan por ser empáticos. Entonces cuando toman una decisión se ponen en el lugar del otro. En cambio, los que están en las escalas más bajas del desarrollo moral son egocéntricos, como los niños, actúan como niños, pensando solamente en sí mismos. Así es que sí, yo creo que falta, estamos muy tardíamente incorporando el conocimiento de las emociones y su influencia en nuestro comportamiento. Bueno, eso es lo que pasa con el conocimiento. Perdón, les iba a decir que en todo caso la ignorancia, lo que se entiende por ignorancia vencible, invencible, procurada, va cambiando a lo largo del tiempo y a la luz del acceso que tenemos a nuevos conocimientos. Por ejemplo, antiguamente se fumaba en las salas de clase, en el transporte público, en los aviones, pero se desconocía el daño que provocaba el cigarrillo a la salud. ¿Se fijan? Entonces ahí podíamos haber caído en una ignorancia invencible. No sabíamos qué hacíamos de nuestros hijos fumadores pasivos. En cambio, hoy día sí se conoce. Entonces, a la luz de los nuevos conocimientos, lo que antes podía ser considerado ignorancia invencible, hoy día podría ser vencible o procurada. Por ejemplo, ustedes ayer mencionaron el maltrato a los niños, que era un modo habitual de, ¿no es cierto?, corregir. Hoy día no, porque hoy día sabemos de la autoestima, sabemos cómo la infancia temprana va influyendo en el desarrollo de este sujeto adulto, dueño de sí mismo, confiado en sí mismo. Entonces eso era algo de lo que nos hablaba antes, la autoestima. En octubre va a poder ver lo del abuso a los niños y fumar en los espacios públicos. En Cuba. Sí, ¿se fuma en espacios públicos? Y se le dan nalgadas a los niños. ¿Qué se le da? Nalgadas. Ya.
Se le decía a mi hija que yo le decía a mi hija que como yo bajé el tono cuando ella con ella, como que me hacen menos caso. Y yo, yo veo que dice, hija, vení. Y le digo, Amaranta, y acá no le digo, No, porque inmediatamente llaman por teléfono y los derechos del niño y los derechos humanos, sí. claro, no, Sí. no, Bien, ahora, decíamos que la voluntariedad, somos responsables de lo que hacemos porque actuamos con voluntariedad, con conocimiento. Vemos que cuando hay alteraciones del conocimiento, también se altera la voluntariedad y por lo tanto la responsabilidad puede disminuir e incluso verse anulada en situaciones de ignorancia invencible. ¿Qué pasa con el consentimiento? El consentimiento es simplemente decir sí o no a algo. Pero el consentimiento también podría verse alterado. Nosotros podríamos estar diciendo que sí a algo, pero podría verse alterado en el plano físico, por ejemplo, coacción o violencia de terceros. Yo aquí quiero mencionar, por ejemplo, el cambio de la ley respecto a despenalizar el aborto en caso de que el embarazo sea producto de una relación no consentida, de una violación, para que vamos a usar eufemismo. Y, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que se entiende ahí? Se entiende que la mujer, en este caso, debe hacerse cargo, si estamos si somos coherentes con lo que estamos hablando ahora, nos hacemos cargo de aquellos actos de los que hemos participado con voluntariedad. Y obviamente si hay coacción o fuerza, el embarazo no sería consentido. Y por lo tanto, la mujer no necesariamente tiene que hacerse cargo de este embarazo. Ahí puede haber coacción física, enajenación mental, ebriedad, drogadicción. Ojo que la ebriedad en realidad no exime de culpa porque hablamos de responsabilidad en su causa. ¿Qué significa esto? Evidentemente en estado de ebriedad, ¿no es cierto?, los niveles de control disminuyen, pero entonces usted puede decir que sí a algo y después se arrepiente, ¿ya? Y al otro día dice, devuélveme el anillo, ¿ya? Porque... pero se habla de responsabilidad en su causa porque en definitiva usted es causa de quedar en ese estado de obnubilación, ¿ya? Así es que no exime de responsabilidad. En el plano psicoafectivo hay que entender los miedos o impulsos extremos, y esto, a ver, en el caso de la alteración de la voluntariedad por falta de consentimiento es más complejo que por falta de conocimiento, pero, por ejemplo, los miedos, fíjense que cuáles serán los sentimientos, los impulsos más fuertes que llegan incluso a dominar nuestra voluntad. Yo creo que la ira, el miedo, porque con ira, frustración, usted puede renunciar al trabajo, dejo tu trabajo, la culpa, yo no sé. Es que ya no, la gente ya no es tan culposa como antes. La culpa ya no, la verdad es que no podría ser, pero no sé si tanto como para realizar actos que dobleguen nuestra voluntad, porque yo pienso que con el miedo, por ejemplo, lo que pasó aquí, ¿se acuerdan? Hace años atrás se anunció un maremoto que nunca fue, y la gente salió arrancando, subieron a unas viejitas en una camioneta, me contaba una señora que trabajaba conmigo ese tiempo, que ellos subieron a su suegra a una camioneta porque tenían pánico, después no la podían encontrar. Pero, claro, no podían encontrarla, era una anciana. Entonces, claro, pero yo podría decir, ¿qué irresponsabilidad? El miedo. Era el miedo, ella no podía correr, la subieron a la primera camioneta que encontraron. Entonces, como el miedo, y yo creo que nosotros nos entendamos a nosotros mismos, porque para comprender al otro, primero tengo que comprenderme yo, ver la humanidad en mí, o sea, cómo cuando estoy con ira puedo decir o hacer algo de lo que después me voy a arrepentir, o cuando me siento frustrado. Por eso yo les decía, ¿cuáles son los sentimientos más que más podrían imponerse? Él dice la culpa. Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, se decía que en Alemania hay un sentido de culpa nacional. Y entonces hubo muchas dinámicas que se daban entre la propia sociedad, sobre todo con los migrantes que venían en Alemania,
que había veces que no muy alto y podías hacer cosas que te aprovechaban, sobre todo yo conozco a Juan, que es una ciudad de eso, te pueden cagar un motor, porque es que tenía un sentido de, Sí, de que sí. disculparse con el resto. Sí, se disculpaban con los, sí, 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 es cierto. Entonces, en ese sentido, bueno, con ustedes, Sí, la culpa sí, puede ser. ¿Cómo? ustedes con los bolivianos, que se ponían en una playa que le entregaban un bronceador. No, pero el discurso de ellos es ese, ¿ah? Yo fui a un museo en La Paz y en donde, no, sí, los bolivianos, y me dije, y yo calladita no decía que era chilena, porque decían que la pobreza, ese era el discurso, la pobreza en la que vive Bolivia se debe al territorio que le robó Chile. Sí, 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 sí. Sí. Bueno, la ira, la frustración, la culpa, ¿qué otro sentimiento creen ustedes que puede bloquear nuestra voluntad y hacernos hacer o decir algo de lo cual después nos vamos a arrepentir? Los celos, ya, ya. ¿Ya? Ya, los pecados capitales. Ahora, pero ojo, hay algo importante, y es que nosotros podríamos justificarnos 1 o 2 veces por que actuamos y decir, lo siento, me sentía frustrado, pero no vamos a estar toda la vida. O sea, también aquí hay una responsabilidad, recuerden, en la conformación de nuestro propio carácter moral. Entonces se entiende que hay algunos sentimientos poderosos o emociones que nos perturban y que alteran nuestra voluntad, pero excusarse toda la vida, ya caeríamos en ser un celópata, ¿no es cierto? Y es algo patológico, y eso tiene que ver con cómo yo me comprometo en la formación de mi propio etos moral, ¿ya? ¿Dónde está? Sí, ¿este? ¿Será este? Sí, este es. Profesora, la envidia tuvo hace poco en el primer de Santiago. Sí, sí, sí. Donde llegó algo por sentirse que era menos. Sí. Y eso se da naturalmente laboral. Sí. La envidia es potente. Sí. Sí, yo creo que entre envidia y frustración, ¿ah? A veces la frustración, sí, de no ser, por ejemplo, tengo yo las competencias, ¿por qué le dieron el cargo a ella? Entonces también hay una frustración porque como, bueno, en Chile no necesariamente uno accede a los trabajos por sus competencias, ¿no es cierto? No necesariamente, entonces claro, podría ser que eso genere frustración y por lo tanto envidia, sí. En el plano social, aquí está lo que ustedes decían, ya los hábitos arraigados. Recuerden que los hábitos arraigados, en realidad, aquí, insisto, en el caso de la voluntad, estamos viendo situaciones que alteran la voluntad, pero que no necesariamente eximen de responsabilidad, como ocurre con la ignorancia invencible, sino que solamente nos permiten comprender por ejemplo, hábitos arraigados que imposibilitan la voluntad. Piensen que en Chile hay un problema grave con el exceso de peso y con la obesidad, ¿no es cierto? Se han implementado programas que han tenido impacto cero, y pese a los recursos que se ha destinado para estos programas, y nos preguntamos por qué tienen impacto cero y continúa la obesidad con las enfermedades que trae consigo y de las cuales después tiene que hacerse cargo el Estado. Entonces realmente es un problema grave. Bueno, los hábitos arraigados, por ejemplo, en Chile todos los celebramos comiendo. Eso lo dijo las psicólogas. Todo Sí. tiene que ver con la comida. Y el alcohol. ¿Ah? No, es que es una expresión de cariño, porque si alguien llega a mi casa, tengo que darle algo de comer. Entonces, claro, son hábitos, ¿se fijan? Sí, sí. En el sur es peor. Sí, en el sur es peor, porque si usted va a un velorio y después va a visitar, en todas las casas donde va, le dan comida. Sí. En el caso de la violencia, recuerden la película, ¿perdón? No entiendo.
Ah, ya, chuta. Bueno, los hábitos arraigados, por ejemplo, ustedes vieron la película Ciudad de Dios, que representa esta vida en las favelas, y ahí vemos, ese pequeño sí, y ahí vemos, ¿no es cierto?, cómo en ese mundo hay ciertos hábitos arraigados, en donde, por ejemplo, el ideal a seguir no es el científico, el investigador, el profesor, el abogado, no, es el que usa las armas. Entonces, claro, hay hábitos arraigados de acuerdo a los contextos sociales y culturales que muchas veces imposibilitan la voluntad. Insisto, nosotros no podemos decir estos contextos son los que definen mi personalidad, porque entonces eliminaríamos la libertad y caeríamos en un determinismo social. Entonces, por eso imposibilitan la voluntad, pero no anulan absolutamente la responsabilidad. De pronto, cuando ustedes ven que se implementan algún proyecto para una comunidad determinada, y este proyecto, por ejemplo, no tiene ninguna eficacia, no resulta, y es porque tal vez los hábitos están fuertemente arraigados. Entonces hay que trabajar con estos hábitos que están arraigados, pero yo no sé hasta qué punto, ¿no es cierto?, cuando ya somos adultos, estos hábitos pueden eliminarse. Entonces nosotros comprendemos, por ejemplo, que es una persona que vivió en un contexto de violencia, entendemos que tenga descontrol de sus emociones. Comprendemos, por ejemplo, bueno, las situaciones culturales. Delante usted mencionó a un señor que bota, no usted, los perros en el río, pero hay un caso que salió, también se hizo un documental con esto, ganó un premio, de una chica en India que el padre, no sé si se acuerdan, le disparó y luego la puso en un saco y la tiró a un río, porque ella quería pololear con un joven sin el consentimiento de él. Y lo sorprendente es que después, bueno, ella se salvó, quedó con la cicatriz, en la comunidad de donde ellos vivían, el grupo, digamos, de varones consideraban que era bueno lo que él había hecho porque con eso él salvaba su honor. Y luego él podía haber ido a la cárcel, pero ella lo perdonó, así que no fue a la cárcel, no hizo la denuncia. ¿Qué es lo que hay ahí? Hábitos culturales. El perdón de ella es el hábito cultural. Claro, una violencia objetiva, ¿no es cierto?, que está institucionalizada, pero como es objetiva, no se ve. Claro, son hábitos, de hecho, al tiro. El micrófono para él, por favor. Sí, de hecho, las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud muestran que los mayores índices de violencia de género se da en Latinoamérica, y esto, ¿no es cierto?, se debe a las sociedades patriarcales. Aquí el patriarcado está muy instalado, sobre todo en países como México, en donde la influencia religiosa ha sido más fuerte. Entonces, claro, son hábitos que tienen que ver con sedimentos culturales que todavía mantenemos y que permiten entonces este privilegio para los varones. ¿Usted va a decir algo? No, solamente decir eso, que el componente cultural y de los hábitos, yo por supuesto que lo entiendo, pero a mí me dan mucha rabia todos estos ejemplos, incluso cuando lo intento entender culturalmente, porque yo digo, ahí atrás de un ser humano que tiene que darse cuenta que a él no le gustaría que le dispararan en la cabeza y lo tiraran para dentro de un río. Ese tipo de cosas, ¿entiendes? ¿Por qué te hago eso a ti? Aunque sea lo normalmente aceptable, aunque sea lo que el hábito dicta, aunque sea. O sea, hay una violencia y en el fondo tiene que haber un conocimiento de la persona de que eso que le estoy haciendo al otro, esa violencia que le estoy haciendo a la otra, no me la haría a mí mismo, ni se la haría a un hombre. O sea, no está bien tampoco. Entonces hay una culpabilidad ahí atrás del hábito, porque los hábitos, ok, se mantienen, se sostienen en una sociedad, un tipo de dominación que los proyecta para seguir precisamente manteniendo ese tipo de dominación. Pero ahora el sujeto, el ser humano que está al final ejerciendo ese dominio efectivo, tiene que darse cuenta, o sea, tiene que tener el componente humano esto de no hacerle a otro ser humano lo que no le gustaría que le hicieran a él.
lo que está mal para mí. Y entonces cada hombre, cada persona debe serse en un momento dueño de su propio destino y su propia interpretación como ser. Bueno, esa capacidad deliberativa que tenemos es lo que nos hace finalmente, pese a todo, pese a las influencias del medio, pese a los hábitos arraigados, esa capacidad deliberativa, reflexiva, analítica, es lo que nos hace responsables de nuestros actos. Sí. Y evidentemente hay personas que han salido de estos contextos culturales. Estoy pensando en, ¿cómo se llama el autor de Cometas en el Cielo? Sí, Khaled, que sí, él, por ejemplo, vive en Norteamérica, y él desde esta nueva cultura, él hace una crítica a la sociedad afgana. Entonces, claro, tenemos esa posibilidad, y por eso las culturas van cambiando. Si estuviéramos absolutamente influidos por nuestros medios, nuestra cultura, las culturas estarían estáticas. Cambiamos porque hay alguien que tiene una visión crítica, postconvencional, propone una palabra nueva, esta palabra nueva, ¿no es cierto?, a su vez abre posibilidad de nuevos comportamientos, y de esta manera las culturas se van volviendo dinámicas. ¿Qué pasa en los casos que hay, por ejemplo, en el Medio Oriente, lo religioso, la influencia de la extrema religión, que se permite que la población esté subyugada a eso? Pero absolutamente, o sea, lo mismo que el ejemplo de Sevilla, que está aceptado por el presidente, Sí. ¿cierto? O donde está permitido en otros países casarse con niñas de tiempo. Que ahí está la religión, la cultura. O el fenómeno de la ablación femenina. Sí, claro. Sí. Entonces son cosas que están tan básicamente. Claro, lo que pasa es que, por eso yo les decía ayer, que para no caer en un etnocentrismo, que es lo que siempre se hizo Europa, ¿no es cierto?, cuando conquistó América, el etnocentrismo que los hizo imponer una cultura tan distinta a otro continente. Para no caer en el etnocentrismo, nosotros entendemos que hay dos grandes culturas en el mundo, la cultura oriental y la occidental, y yo les decía, nosotros estamos fundamentados con la influencia greco-romana y la religión judeo-cristiana, de ahí que seamos más racionales, promotores de derechos humanos. En cambio, esas son nuestras fuentes. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ver cuáles son las raíces de la cultura oriental para entender el sentido de que este acto tiene dentro del contexto total. Y para nosotros evidentemente nos parece ajeno, pero es la influencia religiosa que aún permanece. Sí, absolutamente, sí. Ah, pensé que quería decir algo, ¿no? Las niñas, ¿no? Acá, ya. Bueno, ahora respecto a los modos de responsabilidad, me habría gustado ver esto después del break, pero no sé si el break está listo, porque yo creo que ya están cansados. ¿No? Ya. Ah, es que alguien dijo no. Es que igual esta parte es como, continuamos de lo mismo, pero es como una segunda parte, entonces prefiero que descansemos un rato, ¿ya? Ah, no, entonces ya no vale la pena, ya. A ver, respecto de los modos de responsabilidad, la verdad es que, por una parte, tenemos que hacernos cargo de nuestros actos, pero fíjense que ocasionalmente también tendríamos que hacernos cargo de acciones que realizan otros. Y nosotros decimos, ¿por qué? Si las responsabilidades son personales. Bueno, esto es cuando con nuestras acciones nosotros inducimos o colaboramos en el comportamiento de otro. Veamos primero la responsabilidad en actos propios, la responsabilidad moral en actos propios. Lo primero es la comisión del acto, responsabilidad por comisión. Hablamos de responsabilidad por comisión, refiriéndonos a todos aquellos actos que son fruto de nuestra voluntariedad, desde contratar a alguien, entregar una información, entregar las directrices a un equipo de trabajo, mandar, en fin, hay en este caso, ¿no es cierto?, comisión, cometer actos, corresponde a actos directamente voluntarios, y ya sabemos que todos los actos voluntarios son responsabilidad nuestra, y las consecuencias previsibles y evitables también lo son, ¿ya?
porque ¿de qué consecuencias tenemos que hacernos cargo? No de todas, solamente de aquellas consecuencias previsibles y evitables. Por ejemplo, corregir a un empleado en público. Aquí hay un problema moral porque con eso, ¿no es cierto?, yo perjudico la credibilidad de este funcionario o, claro, su fama, su honra. Siempre se dice que las felicitaciones se hacen públicamente y las correcciones, ¿no es cierto?, se hacen en privado para no perjudicar al otro. Eso es la responsabilidad por comisión. La responsabilidad por omisión. ¿En qué consiste la responsabilidad por omisión? ¿Qué creen ustedes? A ver, omitir es dejar de hacer algo. Sí, perdón, ¿sí? Sí, perdón, profesora. Sí, Sí, diga. Es la noción más que nada de efectivamente verificar qué está ocurriendo, una cuestión que pueda tener tintes de ya sea de delito o de irregularidad, y teniendo la responsabilidad de hacerlo, ya sea por su cargo o tal, no lo hace y permite con esta actitud omisiva que se realicen aquellas actividades ya sea delictuales o irregulares. Perfecto, eso es la omisión, muy bien. Es dejar de hacer o decir actos debidos y posibles, ¿ya? Tenemos que decir debidos y posibles porque de pronto, sobre todo quienes tengamos una conciencia más culposa, queremos hacernos cargo de todo, y la verdad es que no podemos, ¿no es cierto?, hacernos cargo de todo, siempre hay algo que se nos escapa. Pero ¿qué es lo que es de nuestra responsabilidad? Bueno, los actos que son debidos y posibles. Usted no fue a votar, hay una responsabilidad por omisión en un deber cívico, por ejemplo, ¿ya? Puede haber omisión de consejos, de supervisión, etcétera. Y aquí, de nuevo, si queremos citar el caso de la institución Mejor Niñez, aquí también vemos que hay una responsabilidad por comisión, por ejemplo, por parte de quienes maltratan. No solamente maltratan, se descubrió también que hay redes de prostitución, ¿no es cierto? Eso es responsabilidad por comisión, lo que se hace. Y la responsabilidad por omisión es la falta de supervisión de parte de las autoridades, de sanciones, de instrucción. ¿Estamos instruyendo a los cuidadores? ¿Cada cuánto tiempo los estamos instruyendo? Eso es responsabilidad por omisión. Entonces, la verdad es que muchas veces se pone más atención en la comisión de actos, pero fíjense ustedes cómo el dejar de hacer algo puede traer consecuencias también tan importantes. ¿Alguna quería ser ingresado contra el ministro por la gente que muerto en la lista de espera, ya sea por homicidio o homicidio? Homicidio, homicidio, las listas de espera, o sea, porque no se les prestó la asistencia médica cuando debían. Bien, claro. Sí, Bueno, de saben hecho, que todas las personas que tienen una función de garante son los que los sujetos activos respecto de los delitos de comisión por omisión. Por ya. ejemplo, las madres, los agentes del Estado, funcionarios públicos, etc. Claro, las madres, también se puede acusar violencia en el caso de una madre, por ejemplo, que no suministra el alimento al hijo. Y ahí hay omisión. ¿Saben qué? Recuerdo que en un discurso de Gandhi que decía que el mundo no es tan malo porque haya gente mala o gente injusta, sino que el mundo es lo que es porque hay mucha gente que no hace nada para corregir. Claro, fíjense que, por ejemplo, en el caso, supongamos que hay una situación de moving es el bullying en el trabajo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? ¿Es moving? Moving. Y hay alguien que está ejerciendo, por ejemplo, aquí ya alguien le está haciendo bullying a él. Él cae en un estado depresivo por esa situación. Y luego viene alguien y dice, a ver, vamos a ver quién es el responsable de esto. El responsable es el joven. Él tiene una responsabilidad por comisión, ¿ya? Y el resto dice, pero si nosotros no hicimos nada, omisión.
omisión porque ustedes estaban viendo una situación de segregación, de acoso tal vez, ¿no es cierto? Y no hicieron nada para evitarlo. Esa es la responsabilidad por omisión. Veamos la responsabilidad por cooperación a acciones ajenas. Aquí, a ver, la responsabilidad que tenemos en actos que otros realizan, yo les decía, puede verse a que colaboramos con la acción del otro. ¿De qué manera podemos cooperar? Por ejemplo, aquí hay algunas prácticas, a través de participación inmediata o colaboración, tomar parte de manera inmediata en la acción del otro o aportar una aprobación necesaria. Por ejemplo, si aquí vemos... bueno, después eso, ya. No, vemos, ¿no es cierto?, el caso de, volvemos al caso de contaminación. Aquí una empresa para instalarse, que era una de las cuestiones que se discutía con la nueva constitución, que nadie iba a querer invertir en Chile. Claro, porque aquí, ¿no es cierto?, las leyes de protección medioambiental son mucho menos severas que en otros países. Entonces, si se autoriza la evacuación de aguas residuales de una celulosa, obviamente tiene responsabilidad la empresa, pero también tiene responsabilidad las instituciones del Estado por permitir, por aprobar a través de leyes la existencia y la forma de proceder de esta empresa. Entonces, eso significa que las responsabilidades son compartidas. Hay alguien que actúa de una manera, pero hay alguien que certificó, hay alguien que aprobó, hay alguien que permitió. Entonces, ese alguien apoyó, participó de manera inmediata para que este hecho se produjese. También puede ser, ¿no es cierto?, la colaboración también se realiza a través de omisión. Al no decir nada, yo puedo ser parte de el acto. Por ejemplo, llega un paciente a una consulta, pensemos que puede ser una persona de la tercera edad, usted se percata que tiene síntomas de violencia, de sufrir violencia, y no hace la denuncia. Supongamos que es un médico, ¿ya?, o una enfermera. Aquí diríamos que este médico o esta enfermera tiene una responsabilidad por colaboración en los actos del victimario y también es responsable entonces de las lesiones que sufre el usuario. O sea, está el victimario, pero si yo no hago nada y sé que está ocurriendo, yo colaboro para que esto se mantenga. Quedarnos callados también es una forma de participar a través de omisión en el acto del otro. Finalmente, esto, bueno, este caso tiene que ver con las farmacias, ¿no es cierto? Y aquí se habla de falta de leyes lo suficientemente castigadoras, lo suficientemente disuasivas, leyes disuasivas para efectivamente evitar estos casos de colusión. Entonces, si no existen estas leyes disuasivas, el Estado tiene una responsabilidad por omisión en los casos de colusión de la farmacia o de la carne de pollo. La inducción no la vimos. No, hay responsabilidad por inducción cuando yo con mi acto realizo acciones, yo hago que el otro realice algo. Puedo hacerlo a través de petición inmediata, ¿no es cierto?, a través de persuasión o fíjense, a través de la ejemplaridad. La petición, ¿cómo yo le pido a alguien que realice una acción? Por ejemplo, a través de los principios institucionales. Cuando nosotros llegamos a una clínica y está la Carta de Derechos del Paciente, a través de esta publicación, yo induzco a quienes llegan y a quienes trabajan a conducirse de acuerdo a estos principios. Los códigos de conducta, la fijación de metas, estas son algunas de las prácticas. La persuasión es más tácita que la petición. En la petición yo le digo, oye, por favor, fírmame este documento pero en la persuasión yo le digo, sería bueno que usted realizara esta acción, o lo felicito. Entonces con eso yo lo persuado a que siga comportándose de ese modo. Y finalmente la ejemplaridad. Yo creo que eso es fundamental, porque cuando nosotros, de acuerdo a los roles que ocupamos dentro de la sociedad, nosotros sentamos un precedente con nuestro comportamiento. Imagínense ustedes, llegan siempre tarde al trabajo, y ustedes tienen un cargo de jefatura. O sea, y ustedes con su comportamiento le están diciendo al otro, puede llegar a la hora que quiera,
o pasan más tiempo en el café, en el break de lo que corresponde, o por el contrario, usted se mantiene conectado, supongamos que trabaja online, se mantiene conectado 12 horas, es el ejemplo. Entonces usted le está, que es incorrecto, ¿no es cierto? Porque el trabajo es un medio a través del cual yo me descubro a mí mismo, descubro cómo coopero con la sociedad, cómo colaboro con el bien común. No puede pasarme la vida en el trabajo, pero si usted hace eso con su ejemplo, usted induce a otros a que también permanezcan conectados las 12 horas. Eso no debería hacerse. Entonces, como con nuestro ejemplo, fíjense que nuestro ejemplo habla más que las palabras. Los que tienen hijos saben, usted puede sentar al hijo, darle un discurso perfectamente coherente, pero si usted le está gritando a su pareja, el hijo va a entender que la forma relacional es a través del grito. El ejemplo enseña mucho más que el discurso. Ok, ahora sí son las 11. ¿Y cómo se seduce? Desde la doctrina se seduce hasta la propia propaganda que se hace, tanto sea política Sí. como comercial, es seducción. Y eso creo que limita la Claro, hay distintas formas, sí, tiene razón. La publicidad sobre todo. La publicidad es un modo de persuasión. Sí. Seduce con los mensajes. Sí, claro que sí. Ya, ahora sí.